Estimados aprendices, muy buenas tardes. Bueno, nos vamos a ver en esta oportunidad, estimados aprendices, para un nuevo tema de formación como lo es el transistor. El transistor, muchachos, pues es un semiconductor el cual pues se utiliza, tiene pues varias aplicaciones en el campo de la electrónica, ¿no? En el audio, en el video. Y las aplicaciones pues más efectivas o digamos que las más sobresalientes es como amplificador para los equipos de audio y como switch, o sea, en on y en off. ¿Correcto? Entonces, vamos a ver hoy entonces qué es el transistor. Vamos a empezar con el transistor bipolar. Rápidamente vamos a analizarlo. Y listo. Este va a ser una nueva temática para empezar entonces ya en forma ya con los circuitos electrónicos pues que ustedes van a poder solucionar o darle solución en los diferentes equipos de audio y video que se van a solucionar. Bueno, muy bien. Entonces, veamos acá. Acá como tenemos acá o como podemos observar, esto que está acá son formas diferentes de transistores. Observen que ese que se ve así como una moneda gigante, efectivamente se llama transistor de moneda. Y ese es un tipo de transistor, es un transistor de potencia que se utiliza para audio y video. El que le sigue es otra forma del transistor. Luego viene otra forma del transistor. Observen que todos tienen tres patas. Luego ese diminuto que aparece ahí es un transistor de superficie. Bueno, muy bien. El transistor, muchachos, fue creado en 1947. Fue creado por el señor Schottky. Y este transistor pues dio el nacimiento del origen a la era moderna de la electrónica, ¿no? ¿Correcto? Bueno, muy bien. Entonces miren, esto que tenemos acá es el símbolo. O sea, observen que este transistor que nosotros vemos aquí tiene tres letras que son la C, la B y la E. Ahí donde dice C, B y E, C quiere decir colector, la B es base y la E es el emisor. Y las tres corrientes que circulan, la que dice IC es corriente de colector, la que dice IE es corriente de emisor y la IB es corriente de base. Correcto, hasta ahí, estimados aprendices. Este es un transistor de unión bipolar, ¿correcto? Entonces, hay de varios tipos. Por ejemplo, en realidad son dos tipos para este tipo de transistor, que es el transistor NPN o PNP. La palabra NPN significa negativo, positivo, negativo. Y PNP es positivo, negativo, positivo. ¿Cómo funciona un transistor? Pues se hace por contaminación en el material semiconductor de huecos que saltan de una banda hacia otra. Un material que se llama material intrínseco. Y estos transistores pues son los que hoy en día todavía se utilizan. Bueno, vamos a ver que hay unos tipos de amplificadores pues que hoy en día usted dice, no, pero eso no es un transistor, pero nos vamos a dar cuenta que internamente sí tiene un transistor. ¿Correcto? Entonces miren, este es su símbolo, el que aparece aquí a la derecha. Bueno, entonces vamos a arrancar ahí, ¿correcto? Entonces este es el símbolo del transistor y todo. Entonces vamos inicialmente entonces a ver cómo funciona un transistor, ¿correcto? Entonces yo les he dicho que funcionan para dos cosas. Este transistor bipolar funciona para switch y como amplificador. Bueno, entonces vamos a ver los dos usos, ¿correcto? Vamos a ver entonces sus dos usos. Bueno, entonces esto que tenemos aquí es la configuración del transistor como switch. Observen que como switch va a tener
una resistencia de colector, una resistencia de base y reciben los nombres de acuerdo a donde estén conectados. Por ejemplo, por acá va a circular la corriente de colector. Por acá va a circular la corriente de emisor. ¿Correcto? Y acá la corriente de base. Correcto, estimados aprendices. Esto que tenemos aquí, esto que tenemos acá, es la configuración de switch. ¿Correcto? Observen este esquema. Miren que acá arriba está VCC y acá abajo está GND o tierra, ¿no? GND. Generalmente en los esquemas uno de esta forma, siempre lo dibujan de esta manera. Pero resulta, estimados aprendices, que esto también es equivalente a tenerlo de esta manera, miren. Es equivalente a tenerlo de esta manera, miren. Es equivalente a tenerlo de esta manera. Es equivalente, bueno. Le borro aquí. Es que me quedo como muy feito ahí. A ver. Aquí. Es equivalente a tenerlo de esta manera, miren. Entonces, aquí está la resistencia de colector. Está la resistencia de colector. Aquí viene la forma del transistor. Correcto. Este es el emisor. Este es el emisor, el que ya tenemos acá. Y esta es en realidad nuestra fuente VCC. Entonces acá por ejemplo vamos a tener algo que se llama una BBB. Y esta BBB es lo mismo que verla así. Entonces miren, estimados aprendices, que esta va a ser nuestra RB. Entonces, aquí está, miren. Este es el circuito equivalente. Entonces por acá va la corriente de colector. Y por acá va la corriente de base. Y acá va la corriente de emisor. ¿Correcto? Entonces miren que esto que tenemos aquí, entonces miren, este VCC es esta misma VCC de acá. Este B sub BB es la misma que está aquí. ¿Sí lo ven? Entonces miren que por lo general se coloca de esta forma, pero en realidad es este mismo circuito. Entonces estaban las dos formas en que nosotros vemos ahí al transistor conectado como switch. ¿Correcto hasta ahí? Entonces estaban las dos formas equivalentes del circuito.
En realidad es la misma, ¿no? Sino que acá está simplificado y acá ya se ve completo. Miren que acá dice más BCC, en esta parte de acá más BCC, y lo que quiere decir es que está en la parte positiva del BCC. Lo mismo acá, miren, más BBB, y lo que quiere decir es que está en la parte positiva del BBB. Y esto que es GND en la Tierra común a ambas fuentes, mírela. O sea que iría acá. ¿Correcto? Muy bien. Entonces ese sería el esquema. Entonces vamos a redibujarlo entonces de nuevo para que lo podamos analizar más detallado. Bueno, entonces lo que les acabo de mostrar en la pizarra es esto, miren. El transistor aquí como switch o como interruptor. Observen el gráfico, miren este gráfico que ustedes tienen aquí, donde dice RC 0.7K, RB 50K. Observen que la resistencia RB está conectada en la base del transistor y la resistencia RC en el colector del transistor. Y el emisor está conectado a tierra. Pero como les dije, ese circuito es equivalente al que les mostré ahora rato. ¿Correcto, estimados aprendices? Bueno, muy bien. Entonces, vamos a continuar. Entonces, con esto que estamos ya mirando entonces, vamos a ver entonces cómo vamos a hacer el análisis de un circuito. Entonces, por ejemplo, resulta que vamos a ver el transistor. Entonces, miremoslo aquí. El transistor como switch. Correcto. Transistor como switch. Entonces el transistor como switch, pues ya vimos la configuración que tiene. Pero entonces tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Para que el transistor nos funcione como switch hay que tener en cuenta lo siguiente. Que la corriente de colector debe ser 10 veces mayor que la corriente de base. Entonces, a ver, la corriente de colector debe ser 10 veces mayor que la corriente de base. Entonces la corriente de colector debe ser 10 veces por lo menos la corriente, o sea, 10 veces la corriente, correcto, la corriente de la base. ¿Correcto? Debe ser 10 veces la corriente de base. Resulta que si usted tiene en cuenta esto, estimados aprendices, que la corriente de colector sea 10 veces la corriente de base, eso garantiza un switcheo, o sea, eso garantiza un switcheo bajo cualquier condición. ¿Qué significa eso? Pues que usted no va a tener que conocer el beta de ganancia. Este es el beta, que más adelante vamos a hablar de él. Este es el beta de ganancia de los transistores. Pero entonces, si usted garantiza esto, que la corriente de colector sea 10 veces la corriente de base, no va a necesitar conocer el beta del transistor.
Esto es un punto muy importante porque por lo general uno no conoce el beta del transistor, ¿no? Y en el comercio uno consigue transistores, pero es difícil. Pues sí, obviamente uno se pone a buscar, ve la referencia, pero es difícil porque muchas veces cada fabricante hace su propio transistor con su diferente beta. Entonces eso se vuelve un problema. Entonces, si usted hace esto que yo digo acá, usted va a garantizar que su transistor le va a switchar sin que usted conozca el beta. ¿Correcto? Entonces vamos a hacer un ejemplo. Miremoslo a ver. Bueno, entonces, esto que tenemos acá, entonces volvemos al esquema simplificado. Entonces observemos que acá en el colector, recuerden que este es el colector, acá en el colector tenemos conectado una resistencia de 1K. El emisor, que es este de acá, el emisor está conectado a tierra. Y en la base, que es este de acá, está conectada a una resistencia en la base. Entonces, resulta que vamos a calcular, aquí podemos calcular fácilmente la corriente de colector, que es la que va a circular por aquí. Entonces la corriente de colector pues se puede calcular por la ley de Ohm. Entonces, corriente de colector es igual a los 5 voltios sobre la resistencia de 1K. Recuerden que 1K son 1000 ohmios, ¿no? sobre 1000, y esto es lo mismo que decir 5 miliamperios. Recuerden que si está sobre 1000, que es este caso, entonces ya 5 miliamperios, que es lo mismo que correr la coma a 3 lugares. Entonces ya fácilmente por ley de Ohm calculamos la corriente de colector. Entonces, ¿qué era lo que habíamos dicho? Que la corriente de colector debe ser 10 veces mayor a la corriente de base para que se consiga el switcheo. Entonces, si la corriente de colector es de 5 miliamperios y acabamos de decir que la corriente de base debe ser 10 veces menor, porque si la corriente de colector es 10 veces mayor, entonces la corriente de base debe ser 10 veces menor. Entonces la corriente de base debe ser la corriente de base, que es la que va por acá, ¿no? Entonces la corriente de base debe ser 10 veces menor, o sea, 0.5 miliamperios. Correcto. Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahora? Pues miren, calcular esta resistencia RB. Entonces la calculamos por ley de Ohm. Entonces mire, acá tenemos la fuente. Entonces mire, 10 menos 0.7. ¿De dónde sale 0.7? De aquí, miren, esto que tenemos acá es un diodo, miren. 0.7 voltios, que es la caída de este diodo de acá, vea, 0.7 voltios, ¿correcto? Entonces, 10 menos 0.7 voltios sobre la resistencia de la base nos tiene que dar la corriente de base. ¿Correcto? Entonces, muchachos, pues simplemente despejamos. Miren, ya la corriente de base ya la conocemos, que es, o sabemos de cuánto tiene que ser, 0.5. Entonces 10 menos 7 nos va a dar 9.3. Entonces la corriente de base, que es 0.5, pasa a dividir 0.5, ojo, miliamperios, ¿no? Y la RB pasa aquí, igual a RB. Entonces hacemos el cálculo ahí. Entonces, ¿cuánto nos tiene que dar esa RB? Entonces miremoslo. ¿Cuánto nos tiene que dar esa RB?
Bueno, miremos entonces a ver cuánto nos tiene que dar esa RB. Entonces, bueno, hay gente que aquí en esta parte se enreda con esto, miren, con este mili, ¿no? Pero miren, eso es fácil, miren, es lo mismo que decir 9.3, 9.3, el mili que está acá abajo pasa arriba como 1000. Lo mismo que multiplicarlo por 1000 dividido 0.5, mírenlo. Entonces, ¿cuánto nos da eso? Entonces 9.3 por 1000 sería 9300, ¿correcto? Dividido 0.5. O sea que la resistencia nos va a dar 18.600. Nos va a dar 18.600 ohmios, que es lo mismo que decir 18.6 K. ¿Correcto hasta ahí? ¿Qué significa eso? Entonces, que esta es la resistencia que se necesita para que pueda switchar. Entonces vamos a redibujar nuestro circuito de una vez con este resultado que tenemos acá. Entonces, bueno, entonces el circuito redibujado pues ya quedaría así, miren. Aquí ya está la resistencia de 18.6K que calculamos. ¿Qué significa eso? Que él va a entrar en corte o saturación. Saturación es que cuando usted le pone este voltaje aquí, entonces toda la corriente que estaba aquí va a circular acá, mírenlo. ¿Correcto? Eso es lo que significa. Cuando entra en corte, o sea, cuando usted le quita estos 10, entonces, ¿qué es lo que ocurre? Cuando entra en corte, lo que ocurre es esto, miren. Que el circuito se comporta de esta manera, miren. Se ve como un circuito abierto, miren. ¿Sí lo ven? Se va a ver un circuito abierto. Entonces, al haber un circuito abierto, pues la corriente no va a circular aquí, porque no, esto está abierto acá, mírenlo. ¿Por qué? Porque usted le quitó el voltaje, miren. Usted le quitó el voltaje acá, ¿verdad? Y le puso 0 voltios, por ejemplo. Eso es lo que se llama corte y saturación. Si usted le pone los 10, entonces, si en la base, correcto, si en la base coloca, los 10 voltios, entonces entra en saturación. Si en la base, entonces si usted en la base, le coloca 0 voltios, entonces entra en corte. Pero para usted garantizar esto que acabamos de colocar aquí, entonces hay que calcular esta resistencia de acá, que fue la que calculamos. ¿Correcto, estimados aprendices? Bueno, entonces esta es la forma en que el transistor va a entrar en corte o en saturación, y ese es el modo de switcheo del transistor. ¿Correcto, estimados aprendices? Bueno, muy bien. Entonces, bajo ese... Bueno, hagamos otro ejemplo, a ver, alcanzamos a hacer otro ejemplo aquí. Vamos a hacerlo. Bueno, entonces, miremos el otro ejemplo. Acá nos están dando la resistencia de base, pero la de colector no la están dando. Entonces,
Calculémoslo. Podemos calcular entonces la corriente de base que va por acá, miren, con la ley de Ohm, miren. Podemos fácilmente calcular la corriente de base. Entonces, como ya les había explicado, la corriente de base es igual a los 15 voltios que hay acá menos 0.7 voltios, que es el voltaje de acá, ¿no? Que es el voltaje del diodo, miren. ¿Correcto? Corrijámoslo ahí, que es que me quedó como... Ajá. 0.7, que es el voltaje del diodo. Este es el más y el menos. Sobre la resistencia de 10K. Entonces, 15 menos 0.7, entonces será corriente de base es igual. 15 menos 0.7 es un 14.3. 14.3 sobre 10.000. Recuerden que el 10K es 10.000, ¿no? Entonces 14.3 dividido 10.000. Eso nos da 1.43 miliamperios. Nos va a dar 1.43 miliamperios. ¿Qué significa eso? Pues que si la corriente base es 1.43 miliamperios, recordemos que la de colector tenía que ser 10 veces mayor que la de base. O sea que la de colector la de colector va a ser 10 veces mayor que esa. O sea, ¿cuánto? 14.3 miliamperios. Entonces calculémosla. Recordemos que la de colector es la que va por acá, miren. La de colector es la que va por acá. Entonces, pues por ley de Ohm. Entonces, corriente de colector es igual a 10, que es esta fuente, ¿no? Sobre RC. Pero ya conocemos la corriente de colector. Entonces despejamos, RC pasaría para acá. Entonces, RC va a ser igual a 10 sobre la corriente de colector, 14.3 miliamperios. Entonces, lo que yo les digo, no se enreden con este 1000, y este 1000 es lo mismo que pase arriba como 1000. Entonces quedaría 10 por 1000. 10 por 1000 sobre 14,3. ¿Cuánto nos da eso? Entonces sería lo mismo que decir 10.000 dividido 14.3, ¿correcto? Eso nos da 699, aproximadamente 700 ohmios. De una vez. Entonces la resistencia de colector acá arriba es de 700 ohmios. Correcto, estimados aprendices. Entonces miren que lo que aprendimos a hacer ahora es calcular las resistencias de colector o de base para que el transistor switche, que es lo que vamos a ver en la próxima clase, o sea, eso en qué se usa, ¿no? Pero ya vimos el concepto matemático, que era lo importante, y ya luego vemos el concepto de para qué se usa eso. Correcto, estimados aprendices. Entonces, bueno,
Ya la actividad entonces les va a quedar. Yo se las envío ahora mismo. Y pues ya pueden calcular entonces, de acuerdo a la actividad, calcular ya sea la resistencia de coletón, la resistencia de base, etcétera. Bueno, estimados aprendices, entonces que tengan buen día. Recuerden, quédense en casa. Hay que acatar las recomendaciones de las autoridades, ¿no? Para pues poder aplanar esta curva de la pandemia. Estimados aprendices, que tengan muy buen resto de día.